Se puede decir entonces que si no gobernás desde la constitución de tu país, no tenés autoridad. Podrías tener poder político, pero en este caso el gobierno, este gobierno, no tiene autoridad y no tiene poder político. No tiene autoridad porque se autodesautoriza al no responder a la constitución y al no representarnos constitucionalmente. Y no tiene poder político porque todo lo legislado, desde lo que está gobernando, las instituciones de poder que el Estado tiene instaladas desde lo que se legisló en los gobiernos del Frente Amplio, es instrumento de poder político del Frente Amplio. Es instrumento de poder político de una revolución incluso. Se trata de una revolución institucional, como venimos explicando acá, que es uno de los mecanismos estratégicos para llevar adelante la transformación del Estado de Derecho Republicano Democrático en un Estado social marxista, en un socialismo marxista, rumbo a una estructura de poder comunista, que eso es el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que está, digamos, desarrollando el Frente Amplio. Digamos que eso es lo que está desarrollando como estrategia y con un cometido muy específico, con la finalidad de convertir a Uruguay en un país socialista desde el modelo del Foro de San Pablo, que es el socialismo del siglo XXI. Vale decir, socialismo comunista, como el que está en Venezuela, como el que está en Nicaragua, como el antecesor modelo de Cuba, y alineándose a países totalitarios como China, Rusia, Irán. Eso es lo que está haciendo el Frente Amplio. Por lo tanto, hay una corrupción legislativa porque obedece a actos de terrorismo legislativo perpetrando una revolución pacífica por la vía institucional. Es evidente que este gobierno no se enteró de todo eso, o que hace la vista gorda, o caso omiso. Por eso no podemos decir que sea un gobierno republicano, una coalición republicana, porque no está representando los valores republicanos democráticos que la Constitución consigna o prescribe. Nuestras instituciones de poder político, nuestras instituciones del punto de vista jurídico, no están respondiendo al organigrama que la Constitución establece. Perdimos soberanía, perdimos constitucionalidad, perdimos garantías, perdimos derechos consagrados desde la Constitución, perdimos tradición histórica, tradición jurisprudencial, tradición doctrinaria, tradición de nuestra filosofía del derecho, tradición política, a partir de ese quiebre, de esa inflexión histórica que se dio con los gobiernos del Frente Amplio. Y muy particularmente en ese año 2017, que así termina en su numeración, según la cábala quinielera, la desgracia, el 17. Y vaya que ha sido una desgracia para el continuum de la República Oriental del Uruguay, para la salud de sus instituciones republicanas y democráticas. Este gobierno es cómplice de todo eso. Ahora, si yo te digo, ¿sabes que hubo un secretario del Ministerio del Interior en el gobierno de Frente Amplio? Se llama Charles Carrera, el doctor Charles Carrera, abogado de profesión, que fue el tercero en importancia política como funcionario público durante el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi. Era el secretario, si no me equivoco, de Convivencia Ciudadana, y a raíz de un episodio muy triste, lamentable, que ocurrió en La Paloma, desde una fiesta nocturna, donde se oía, bueno, mucha algarabía, gritos, música, a todo lo que da, surge un disparo y un muchacho que pasaba por ahí, albañil de profesión, recibe ese disparo y se da el lamentable efecto colateral de que queda parapléjico. Lo internan en el hospital de clínicas, en el hospital de clínicas no le hacen los tratamientos correctos, hay mala praxis
también desde los médicos de salud pública. Hay pésima praxis médica, ahí también hay un montón de culpables que no fueron investigados, y a raíz de que van a denunciar esa mala praxis y van a denunciar lo que pasó en esa fiesta nocturna, en esa casa, dado que un montón de testigos de ese barrio de La Paloma daban el mismo testimonio de que se trataba de autoridades del Ministerio del Interior, de comisarios, de otras autoridades, quienes junto a narcotraficantes y a prostitutas que contrataban, frecuentaban esas fiestas orgiásticas. Y todos dicen que siempre terminaba en líos, en mucho griterío, en una, digamos, eh, si vos querés, en un aquelarre, molestando a los vecinos hasta altas horas de la madrugada, que no fue un hecho aislado, que era frecuente ese tipo de reuniones entre prostitutas, narcotraficantes, dealers de la droga, con mucho whisky, mucho alcohol, y eran integrantes del Ministerio del Interior. ¿Qué pasó en ese sentido? Bueno, Charles Carrera se apura y les dice que lo va a llevar al hospital policial, que se queden tranquilos, al hospital policial. Pero resulta que este muchacho no era policía. Este muchacho no tenía nada que ver con la policía. ¿Cómo lo iba a internar en el hospital policial? A ver si recuerdo el nombre. Bueno, acá bajé otro documento. Vamos a ver si encuentro este documento que está por acá. Ah, sí, está en este lugar. Esperen un poquito y sepan disculpar la torpeza de este periodista, porque ahora no logro dar con el tema. Esperen un poquito a ver si puedo dar con este tema. Está acá. Dice lo siguiente: bala perdida en una fiesta, persecución policial o pericias adulteradas. Las tres versiones del caso que involucran a Charles Carrera. Es imposible que la bala saliera de la casa, dice el abogado de los indagados. Sin embargo, en el 2012 la víctima dijo que los disparos eran habituales en la casa del subcomisario. Bueno, el Ministerio del Interior radicó una denuncia en julio contra la anterior administración por abuso de funciones en virtud de que hay hechos de apariencia delictiva. Asimismo, la Jefatura de Policía de Rocha, con el apoyo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, inició una nueva investigación administrativa para saber si hay elementos nuevos. Por otro lado, el programa Santo y Seña publicó una serie de audios que registraron al ex director general de la Secretaría de la Cartera, Charles Carrera, secretario general de la cartera en aquel entonces, Charles Carrera, mientras le pedía a la madre y al hermano de la víctima en ese momento internarlo en el hospital policial, que no hicieran público el caso. Se apuró a que no hicieran público este caso y que lo internaran en el hospital policial. Bueno, lo cierto es que a raíz de lo trascendido en los últimos días se distingue por lo menos tres versiones sobre lo ocurrido aquel 11 de noviembre. Fue un 11 de noviembre y en los tiempos posteriores, mientras la víctima estuvo internada en el hospital policial. Lo internaron en el hospital policial. Y esto ya no forma parte de la especulación, de la investigación precedente de si esa bala surgió de esa casa y si esa fiesta era recurrente, sino que acá ya hay un delito, ya está el delito instalado, que es internar a esta persona, Víctor Hernández, albañil de profesión, en condición de policía, como de agente policial, en el hospital policial. ¿Está? El 11 de noviembre y dado los tiempos posteriores, mientras la víctima estuvo internada en el hospital policial, 3 años estuvo internado, 3 años en una sala especial muy costosa para la rehabilitación de estos casos, que es para policías baleados, etcétera. Bueno, una es la versión de la víctima, Víctor Hernández, difundida por el programa Santo y Seña y respaldada por la actual administración del Ministerio del Interior bajo este gobierno. Otra es la versión del senador del Frente Amplio y es jerarca del Interior, Charles Carrera, y la otra
corresponde a los presentes policías y civiles de la fiesta que tuvo lugar frente a la casa de la víctima. Según el programa de Canal 4, a Hernández lo alcanzó una bala perdida en la puerta de su casa de La Paloma cuando la comisaría ubicada enfrente, el subcomisario Marcos Martínez, ahora al frente de la comisaría de Lascano, festejaba su cumpleaños. Luego fue atendido en el hospital policial a pesar de ser civil. No corresponde. Fue atendido en el hospital policial a pesar de ser civil, por gestiones de la cartera, que intervino en el caso a pedido del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, LELSUR, y del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, una organización civil. ¿Qué tiene que ver acá SERPAJ? Asociación civil. Es como si dijeran, mirá, se internó a fulano de tal, que es civil, en el hospital policial, ¿m? por a través de, bueno, digamos que el andamiento que le dio el Ministerio del Interior y también de acuerdo al pedido de Libertas, una asociación civil como la nuestra, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? ¿Se dan cuenta? El hombre estuvo internado cerca de 3 años en este hospital y recibió un pago en tickets de alimentación, según denuncia. ¿Para qué? Para comprar su silencio. La familia de Hernández sostiene que hubo irregularidades en la investigación y que el subcomisario Martínez fue encubierto por Charles Carrera, que no solo fue encubierto el comisario, fue encubierto todo lo que pasó, porque el apuro de parte de Charles Carrera y el planteo de que sea internado en el hospital policial a través de un documento falso que lo acreditan ante las autoridades del hospital policial como un agente de policía a Víctor Hernández, cuando no lo era, era simplemente un albañil, un civil, ya eso nos está indicando un grave delito contra la fe pública, de acuerdo al Código Penal, porque acá hay abuso de funciones de parte de Charles Carrera, tráfico de influencias de parte de Charles Carrera y falsificación ideológica de documento público, porque acreditar a una persona como agente de policía inscripto en la policía dentro del Ministerio del Interior con una ficha, armaron una ficha de su trayectoria como agente de policía, eso es un documento público, que es más grave incluso que la falsificación ideológica del documento privado. Pero no se agota acá, porque esa falsificación de documento público que implica tráfico de influencias, porque Charles Carrera mandó que se realizara esa documentación no sale de la nada, no es hacemos magia y sacamos una ficha del archivo del Ministerio del Interior de que fulano de tal, con cédula de identidad tal, tantos años, es agente de policía, cuando no lo es, evidentemente que instruyó personas para que hagan eso y lo trasladen al hospital policial. Todo eso implica tráfico de influencias con abuso de funciones, porque está haciendo abuso de poder en un acto totalmente antiadministrativo, un acto que es un atentado, es un delito de defraudación a la fe pública, defraudó al Estado uruguayo, falsificó un documento público, hizo tráfico de influencias con abuso de poder, abuso innominado en su función, pero además de todo ello, falsifica un documento público como autor intelectual en calidad de funcionario público, que es un agravante además. No es lo mismo que yo como particular falsifique un documento público, que es un delito grave, a que lo haga en calidad de secretario de un ministerio o de ministro, es más grave. Todo eso se probó. Está el documento, se mostró el documento, los facímiles, se trasladó eso a la justicia. Asuntos internos del Ministerio del Interior hizo la denuncia presentando toda esa documentación. Hay testigos de todo esto, no solo la familia de Víctor Hernández, testigos de La Paloma, testigos dentro del hospital policial. Hay un mundo de testigos, prueba testimonial, prueba documental, el documento que muestra a las claras que se simuló
Se mintió que Víctor Hernández era policía cuando era un civil simplemente, y se lo internó durante 3 años prácticamente, gastando los dineros públicos que son para el hospital policial, que es un hospital creado para policías en apuros bajo la función policial, bajo la eventualidad de que reciban un balazo, un atentado, lo que fuere, y para sus familiares, pero no para civiles. Hay una concurrencia real de delitos que hacen a la gravedad de ese delito y que dan todos los motivos más que suficientes para que Charles Carrera hubiera sido ¿qué? Enjuiciado y se le hubiera solicitado en calidad de senador la suspensión de los fueros, porque hay una concurrencia real de delitos graves de defraudación a la fe pública. Acá tienen un caso bien claro de la doble vara que hay en la justicia y en el sistema político uruguayo. Nadie levantó la voz de parte también de este oficialismo para hacerle un juicio político a Charles Carrera. Y recuerdo que Gandini levantaba la voz del juicio político y luego no lo hizo. Se quedó todo tapado eso, todo callado. Y la justicia de oficio no actuó, porque la justicia recibió 3 denuncias penales con toda la carga probatoria, que si la hubiera tomado un juez, se cumplía a la perfección lo que dice el artículo 16 de la Constitución de la República. Se los voy a leer. Claro que enoja, por supuesto que enoja y mucho, porque todo esto no se va a tratar en el debate electoral, dado que ellos instalaron la estrategia de una narrativa de la corrupción. ¿Qué dice el artículo 16? En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. ¿Por qué? Porque el artículo 15 que dice, nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba. Es decir, cualquiera puede ser preso, leyéndolo del modo contrario, a contrario sensu, cualquiera puede ser preso si cometió infraganti delito, es decir, si se lo descubre cometiendo el delito, lo descubre la autoridad del Estado con las manos en la masa, o habiendo semiplena prueba, es decir, una carga probatoria suficiente que da todos los indicios claros de que esa persona cometió un delito. Y en este caso están todos los indicios, toda la semiplena prueba, como para haberla presentado un juez y que ese juez hubiera solicitado, de acuerdo al artículo 214, el pedido de la suspensión de los fueros del senador Charles Carrera. Y lo mismo tendría que haber sucedido contra el senador Óscar Andrade, lleno de testimonios y de prueba documental desde el BPS, desde DGI, de que había hecho una casa sin haberla registrado, sin registro y permiso catastral, sin el registro de los planos, y que no pagó impuestos durante muchísimo tiempo, construyendo una casa en negro, a su vez, no inscribiendo a quienes levantaron esa casa tampoco ante BPS. Otra actitud delictiva e indecorosa de un senador del cual no se dijo nada, nada más que haber publicado ese tema. Pero hay mucho más. Está lleno de casos. Ya dijimos lo de Carolina Cose, fuera de giro de competencia, triplicando un costo inicial a través de un mecanismo excepcional y con total secretismo, que es la compra directa para hacer una obra pública fuera de la competencia de Antel cuando fue presidente de Antel. Ahora un régimen enorme de compras directas sin dar declaraciones, sin dar informes claros a la Junta Departamental, y a solicitud de la Junta Departamental incumple con los artículos 284 y 285, y la Junta Departamental, como corresponde de acuerdo al artículo 296, eleva la acusación para que se le haga un juicio público a la Cámara de Senadores, eleva esa acusación para que ésta lleve a cabo lo que el artículo 102 de la Constitución establece como un imperativo, es decir, automáticamente desarrollar el juicio público llamado juicio político a Carolina Cose, y tampoco lo hizo, desobedeciendo a la Constitución también. Por lo tanto, la Cámara de Representantes
tendría que haber acusado públicamente a los senadores que no cumplieron con el 102 y haberlos sometido a juicio a los senadores, y también la Cámara de Representantes incumple con la Constitución. ¿Se dan cuenta? Y todo esto redunda en favor, todo esto redunda en el éxito de una campaña electoral que instala la narrativa de la corrupción desde el Frente Amplio. Todo esto redunda en beneficio del Partido Comunista, que nos ya legisló un Estado que es desobediente de la Constitución porque obedece al proceso revolucionario del socialismo marxista rumbo a ese modelo del socialismo del siglo XXI. Y este gobierno, que está en el Foro de San Pablo, por supuesto, y este gobierno ni se enteró. Hoy por hoy, trabajando fuertemente en España ya hace más de una semana, el candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, nada más y nada menos que con uno de los adalides, de los referentes del Grupo de Puebla, que es la otra parte complementaria del Foro de San Pablo, como lo es Pedro Sánchez, el actual presidente de España. Fíjense cómo todo está corriendo a favor del Frente Amplio, cómo hay claramente una doble vara, y rápidamente actúa la justicia penal cuando se trata de un miembro integrante del Partido Nacional, por ejemplo. O pasó con el ministro Cardoso, cuando también el presidente pidió la renuncia rápidamente porque había realizado, ¿qué? Contrataciones directas, y una por la vía de la licitación abreviada como ministro de Turismo. Y Carolina Cose es el enorme festival o el universo de las contrataciones directas. Carolina Cose es la emperatriz de las contrataciones directas y las licitaciones abreviadas, y nadie dice nada. Total impunidad siempre para los comunistas y los tupamaros, que además se dan el lujo de decir que están tratando, hoy por hoy, en la Junta Departamental de Montevideo, ponerle el nombre a una calle que está cerca del Palacio Legislativo que homenajee al terrorista, a uno de los principales terroristas contra el Estado, quien elevó una proclama socialista comunista amenazando al sistema político uruguayo, amenazando a la Constitución de la República, como fue Raúl el Bebe Sendik, que de bebé no tenía nada. Raúl Sendik, quien a su vez ha sido homenajeado, destapándose un busto en homenaje a Raúl Sendik, el terrorista contra el Estado uruguayo, uno de los que causaron el advenimiento de la dictadura para proteger a nuestra Constitución de acuerdo al dispositivo del artículo 31 y el artículo 168, numeral 17, uno de los que atentó contra la democracia uruguaya, contra el Estado de Derecho uruguayo, contra el Estado soberano de Derecho uruguayo, Raúl Bebe Sendik, tremendo terrorista, de armas tomar, que mató gente, que torturó gente, que perpetró actos terroristas. En Trinidad, la capital del departamento de Flores, se le destapó un busto en homenaje y estaba en primera plana, sentado ahí homenajeándolo, Castaindebat, familia legendaria de integración nacionalista, hombre del Partido Nacional. Bajo este mismo gobierno sigue vigente una ley que dice que acá hubo terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1975, ley que abona la teoría comunista de una fiscalía de lesa humanidad, que también es inconstitucional e ilegal y está perpetrando actos de terrorismo desde una supuesta institucionalidad del Estado, de un perfil claramente marxista, comunista y vindicativo, vengativo, rompiéndose la seguridad jurídica y el equilibrio jurídico cuando derogaron la ley de caducidad. Después de 26 años de vigencia de ley aplicable, se rompen esos derechos después de 26 años que eran precisamente al amparo de una renuncia procesal, se rompen con una derogación que no es idónea jurídicamente, que no es aplicable, porque una renuncia procesal, cuando es a través de una ley del Estado,
no es pasible de recurso ni de derogación, como tampoco lo es la ley de amnistía. Sin embargo, la ley de amnistía sigue vivita y coleando y a su vez abona la teoría con la ley que dice que hubo terrorismo de Estado de las reparaciones patrimoniales y las indemnizaciones millonarias que el Estado uruguayo ya lleva gastadas, más de 600 millones de dólares, en los que fueron terroristas contra el Estado. ¿Se dan cuenta que esto así no puede seguir? ¿Qué resultado posible desde el punto de vista político puede tener un gobierno que no se hizo cargo de corregir todo esto y venir a patear el tablero al comunismo organizado que nos instaló poderes de Estado, desarrollando una revolución comunista ya por dentro desde la estrategia gramsciana, que es la revolución institucional o pacífica? Todo esto es lo que hay que pensar. Todo esto es lo que habría que debatir en serio en esta República Oriental del Uruguay, que de República Oriental del Uruguay le está quedando cada vez menos. Vamos a una pausa y continuamos.